Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariela Plaza Cisternas. Soy profesora de Educación General Básica. Tengo mención en Lenguaje y Comunicación y además soy educadora diferencial. El día de hoy les voy a exponer una estrategia que me ha servido para motivar a mis estudiantes en este tiempo de pandemia en las clases online, que tiene que ver con la gamificación en la educación y cómo he utilizado esta estrategia como motivación, ¿ya? Voy a partir mostrando un poco de qué se va a tratar esta ponencia. Primero, comentarles que voy a explicar a grandes rasgos, por supuesto, qué es la gamificación, la importancia de la motivación para un aprendizaje efectivo. Voy a comentarles cómo funciona la plataforma Kahoot y cómo me ha funcionado a mí en mis clases. Y por último, cómo esta gamificación responde a los principios del diseño universal para el aprendizaje. Partir explicando un poco lo que es la gamificación, si bien la palabra gamificación está siendo usada hace poco, no es una palabra que se esté utilizando o quizás nosotros sabemos que la utilizamos durante nuestras clases, pero no sabemos que se trata de la gamificación propiamente tal, ¿ya? La gamificación significa que utilizamos elementos de diseños de juegos en contextos que no son relacionados con juegos, ¿ya? Por ejemplo, nuestras clases, ya sean virtuales o presenciales, ¿ya? También hay autores que hablan de un proceso que está destinado a realizar actividades de forma parecida a un juego, ¿ya? La gamificación no se trata netamente de crear un juego, sino más bien de poder instaurar todo un sistema y utilizar todas estas herramientas que nos entregan los juegos, como las reglas, seguir procesos, desbloquear niveles, ¿ya? Todas estas herramientas nos las entregan los juegos y utilizar esta técnica como una estrategia motivadora para que los estudiantes lleguen al aprendizaje. En resumidas cuentas, entonces, podemos decir que la gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad o bien recompensar, acciones concretas entre muchos otros objetivos, ¿ya? También vamos a darnos cuenta que utilizar esta estrategia de gamificación no solo nos sirve para lograr aprendizaje de ciertos contenidos, sino que también nos ayuda a moldear conductas y ver el tema más actitudinal también de los chicos. Acá, por ejemplo, vemos algunas herramientas que nos entregan los juegos, como la acumulación de puntos, ya cuando asignamos un valor cuantitativo a ciertas acciones, a escalar niveles, ya. Es cuando hay una serie de niveles que el usuario debe ir superando para llegar a la siguiente etapa, la obtención de los premios, que es la parte que más les gusta a los chicos, ya que puedan, no sé, realizar alguna colección. También están los regalos, ya este tema de el estímulo y recompensa, donde eso hace que los chicos mantengan su foco ahí concentrados y atentos a los juegos que se realicen, clasificaciones, los desafíos, las misiones, los retos. Todos estos son elementos, ¿cierto?, que los juegos brindan y que nosotros como docentes podemos tomar para llegar a un aprendizaje a través de la motivación que los niños le ponen a este tipo de actividades lúdicas, ¿ya? Concordamos nosotros como profesionales del área de la educación que la motivación es importante al momento de aprender, ¿ya? Cuando nosotros tenemos estudiantes motivados, podemos lograr mayores objetivos porque tenemos la concentración, tenemos procesos cognitivos trabajando al servicio del aprendizaje. Y ellos quizás ni siquiera lo notan que están aprendiendo porque está haciendo de una forma inconsciente. Ellos se focalizan más
en ganar. Sin embargo, no se están dando cuenta que a través del aprendizaje, a través de su concentración, de su memoria, están logrando llegar a un aprendizaje de manera inconsciente. Solo que ellos lo único que quizás puedan tener como objetivo ganar, pero inconscientemente están aprendiendo. ¿Ya? Entonces podemos decir que la motivación es aquello que mueve o tiene eficacia o virtud para mover. En este sentido, es el motor de la conducta humana. El interés por una actividad es despertado por una necesidad, la misma que es un mecanismo que incita a la persona a la acción. ¿Ya? Entonces, teniendo estudiantes motivados, vamos a tener mayor logro de objetivos. Bueno, mi experiencia es con una plataforma llamada Kahoot. Ya, yo la utilicé porque me surgió la problemática de que las actividades que yo utilizaba de forma más tradicionales, la oratoria, ¿cierto? La cátedra, sobre todo en la asignatura de historia y lenguaje, que son un poco más lentas, que no ofrecen tanta dinámica y tanto ejercicio práctico, quizás como puede ser matemática, donde los niños quizás están un poco más despiertos, están ejercitando, hace que a lo mejor la atención sea más prolongada, pero en actividades que son un poco más lentas, en asignaturas que son un poco más lentas como historia, lenguaje y comunicación, las actividades tradicionales me estaban generando una baja participación, ¿ya? También estamos compitiendo, viéndolo así más de forma global, estamos compitiendo en una era donde los chicos tienen a la mano muchos elementos distractivos que son de su diversión, de su placer. Entonces, nosotros no tenemos que ponernos a la vanguardia de lo que ellos gustan para poder llevar ese contenido e instaurarlo de una manera más atractiva para ellos, ¿ya? Entonces, dentro de aquellas prácticas que yo quise cambiar, comencé a utilizar el juego dentro de mis clases para llamar su atención y para lograr ahí la participación efectiva, ¿cierto?, en mis clases. Yo utilizo una plataforma que se llama Kahoot. Esta plataforma consiste en que los chicos van respondiendo a preguntas y pueden ser de tipo selección múltiple o selección única y verdadero y falso. Ya eso la plataforma Kahoot lo ofrece de forma gratuita. Si queremos acceder a otro tipo de respuestas, tenemos que pagar una membresía. Pero a mi parecer, la forma gratuita con estas dos opciones que nos brinda, para mí por lo menos ha sido suficiente para llegar a esta motivación con los chicos, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? Aquellas preguntas que nosotros utilizamos habitualmente en clase, como el qué aprendimos hoy, o qué vimos en la clase anterior, me puedes comentar cuáles fueron las primeras civilizaciones, qué es la hominización, todas esas preguntas que surgen en la clase de forma espontánea, que quizás los niños les da vergüenza o por inseguridad no quieren responder, lo pueden hacer a través de esta plataforma de una forma más divertida, como una trivia. Bueno, esta herramienta, ¿en qué momentos podemos utilizarla? Podemos utilizarla al inicio de la clase como actividad motivadora, ¿cierto? A modo de diagnóstico, para recordar lo visto anteriormente, ¿ya? Si es que quedó algo pendiente de la clase anterior, y así nosotros podemos ir dando cuenta si es que la materia va quedando clara o no. Se puede utilizar como actividad central, ¿cierto? Enfocando las preguntas en algún contenido que queramos ir trabajando gradualmente, ¿cierto? Hacemos una pregunta, los estudiantes van respondiendo, en el juego aparece una gráfica, ¿cierto? De los elementos que fueron, las preguntas que fueron respondidas correctamente y las que tienen error. Entonces, si hay un alto porcentaje de error, aprovechar la instancia para explicar por qué es un error y cuál sería entonces la respuesta correcta. Y también puede ser utilizada como cierre para retroalimentar lo visto en la clase, ya de manera que los estudiantes logren hacer una metacognición, ellos logren reforzar, logren entender, y nosotros también podamos dar cuenta de cuáles son los errores más frecuentes para poder retomar aquello que no se entendió bien, ¿ya? Vamos con la siguiente.
Bueno, ¿cómo funciona el Kahoot? El Kahoot es una plataforma que tiene su versión gratuita, también tiene su versión pagada. Nosotros tenemos que crear un perfil como una red social, también podemos hacerla con una cuenta de Gmail. Nos registramos y ya podemos organizar nuestras trivias, ¿ya? Podemos hacer las preguntas que queramos, podemos utilizar alternativas o verdaderos y falsos, que son la versión básica, que es gratis. También podemos hacer la versión pagada, pero ya tendríamos que pagar una membresía mensual y eso ya sabemos que es un poquito más difícil. Ya nosotros generamos, esto es como cuando hacemos una diapositiva, y vamos haciendo preguntas, nos da el chance de poner alternativas o nos da también el espacio del verdadero y falso. Jugamos de manera clásica en la forma online, donde cada estudiante tiene su dispositivo, obviamente el mismo dispositivo en el que están conectados a la clase. Ellos ingresan a Kahoot y deben ingresar como usuario, ya como jugador, no como usuario, porque los usuarios somos los docentes. Ellos entran como jugadores y les va a solicitar esto que ingresen el PIN. El PIN de juego es el que aparece ahí en la pantalla. Ellos ingresan y ya están dentro de esta plataforma para iniciar esta partida. De todas maneras, y aunque parezca un poco difícil de entender quizás donde no lo estamos haciendo, a los chicos esto no les resulta para nada difícil. Cuando yo lo realicé, les expliqué cómo funcionaba y lo entendieron inmediatamente porque es la misma dinámica que utilizan ellos para jugar en línea. Ya otros tipos de juegos en los que ellos están constantemente funcionan de la misma forma. El usuario envía el código, el jugador ingresa el código y ya están en una misma partida. ¿Ya? Ellos lo entienden súper bien. Luego, por ejemplo, acá les voy a mostrar un ejemplo. Kahoot. Bien. De manera, como estuve revisando, que aún cuesta todavía el reconocimiento de tipos de textos, me veo en la obligación de realizar el Kahoot que habla sobre ello. ¿Ya? El Kahoot del día de hoy entonces tiene que ver con tipos de texto. Este Kahoot lo realizamos a principio de año para utilizarlo de forma diagnóstica, no sé si ustedes lo recuerdan. Comenzamos el año, ¿cierto?, haciendo reconocimiento de tipos de textos. Listo. Déjenme ver si estoy compartiendo sonidos. Sí. Ahí está entonces el código para que ustedes puedan... Ya, ahí entonces ellos ingresan como jugadores, ingresan el código y ya pueden participar de esta partida, como le llaman ellos. ¿Ya? Esta es entonces cómo ellos ven cuando entran como jugadores. ¿Ya? Ellos ahí ingresan el código que yo estoy proyectando, les pide que pongan un nombre o un nickname, y ellos pueden poner, yo les doy también ese chance de que también pongan su nombre de jugador gamer, porque ellos tienen un seudónimo que utilizan para jugar, y yo también les doy la opción para que lo hagan en la clase, ¿sí? Es mucho más atractivo para ellos. Y vamos a ver la siguiente. Ahí ya están todos, ingresaron allá a la partida, aparecen acá en la pantalla. No se me... Y comienzan a jugar. Apaguen sus micrófonos para escuchar bien a la profesora, por favor. Los textos se pueden clasificar en rojo, reales y ficticios; azul, formales e informales; amarillos, literarios y no literarios; o verde, narrativos e informativos. Bien, excelente. Esa es la clasificación. Ahí como se ve entonces, la pregunta es, los textos se pueden clasificar en, y yo tomé la opción de alternativas, ¿cierto? Les doy 4 alternativas que se diferencian en el tablero, porque a ellos solamente le aparece el tablero con los colores.
Ya cuando ellos están conectados desde el dispositivo deben mirar la pantalla de la profesora para ver la pregunta y en su dispositivo que están conectados ahí pueden apretar el color según la alternativa que consideren correcto. Además a esto se le asigna tiempo, entonces esto genera en ellos un poco más de adrenalina y lo que provoca también que haya más motivación. ¿Ya? Y por supuesto la herramienta nos brinda esta oportunidad de ver cuántas personas acertaron, en este caso 18, y cuántas personas se equivocaron. 5 personas respondieron color verde, ¿cierto? Una azul y una roja, y ahí podemos nosotros tomar esta oportunidad para volver a explicar, o en caso de que haya una mayoría, entendemos que se entiende cuáles son los textos cómo se clasifican, ¿cierto? Los textos. Entonces, para esta parte, un poquito, para esta parte ellos ya pasan Entonces, también de los textos. acá. Muy bien. Todavía hay 5, por ahí 6, 7 con los que Después aparece un respondieron reales y marcador. ficticios, Ahí va a informales e aparecer. informales. ¿Ya? En este marcador aparecen los 5 personas que respondieron no solamente correctamente, sino que también les asigna el puntaje según la rapidez en la que ellos respondieron. ¿Ya? Entonces ahí ellos mismos van observando el marcador en qué lugar quedaron y así van concentrándose más para ganar. Ahí aparece. Tipos de texto. Voy a apagar mi cámara para que... Al final Y del juego, terminamos. Tercer el que tiene más lugar, puntaje Cristóbal obviamente Ahumada. gana. Muy bien. Segundo lugar, Benjamín Vargas. Excelente. Y primerísimo primer lugar, Amén. Lo que es quinto lugar, cuarto Martincho y quinto, dice, no alcancé a leer. Emilia, me parece. Era el Emiliano, parece. El Emiliano. Emilia o Emilia. Esta es la parte en la que ellos ya más disfrutan, es saber entonces que lograron estar dentro de los 3 primeros lugares porque acertaron a la mayoría de las preguntas, ¿ya? Y de forma rápida. Sí. Esto es entonces cómo funciona la práctica el Kahoot, ¿ya? ¿Y por qué utilizamos entonces estas herramientas de gamificación y qué tienen que ver con los principios del DUA? ¿Ya? Primero explicar que los principios DUA o el diseño universal para el aprendizaje está diseñado para que todos los estudiantes de edad escolar, ¿cierto?, logren el acceso al aprendizaje, y eso tiene que ver también que para un docente es importante que el aprendizaje llegue a todos sus educandos, es parte de los principios, ¿cierto? No solo de los principios DUA, sino que también lo hemos visto nosotros los docentes en el marco para la buena enseñanza, ¿ya? Tomo también la parte de la diversidad, no solamente la diversidad en necesidades educativas, no solamente en temas culturales, socioeconómicos, que son las diversidades que vamos viendo dentro de la sala, sino que tiene que ver un poco con la forma en que cada uno aprende, y qué mejor que una forma atractiva, una forma lúdica, y que llame la atención de los estudiantes, y los juegos nos brindan estas oportunidades, ¿ya? También me enfoqué un poco en 2 principios del DUA que hablan sobre la representación, ¿ya? La representación tiene que ver con cómo el docente presenta el contenido o cómo presenta la clase para que todos accedan a este aprendizaje, ¿ya? Entonces el juego es una excelente herramienta para que esto suceda. Y la parte de la motivación también del diseño universal, que tiene que ver con el desempeño, ¿cierto? El compromiso que adquiere el estudiante para lograr, ¿cierto?, lo que es ganar, triunfar en un juego, hace que el estudiante tenga una motivación. De las primeras civilizaciones, ¿ya?
Acá tenemos como último video de evidencia, más o menos lo que ellos comentan cuando yo les pregunto si les gusta o no les gusta este tipo de actividades. Bien, les gusta mucho el Kahoot a ustedes, parece, ¿ah? Sí, profe. ¿Por qué les Bueno, gusta tanto? A ver, Es cuéntame. una manera entretenida de aprender. Es una manera entretenida de aprender, ya. Y se aprende más. ¿Ustedes consideran que aprenden con el Kahoot? Por Sí, supuesto, Y mucho, porque es más divertido. sí, además, aprende y lo refuerza. Sí, Ah, muy bien. Qué bueno saber además la aprende de tu apreciación. Así podemos comprobar, ¿cierto?, de una manera divertida lo que aprendimos y reforzamos. O sea, vamos a saber qué es lo que tenemos que reforzar, ¿cierto? Bien, tengo gente. Sí, profe. Hay entonces algunas de las opiniones que se van repitiendo en diferentes cursos que se solicita mucho trabajar con esta estrategia. A ellos les divierte y qué mejor que también vayan aprendiendo, ¿ya? Para finalizar entonces podemos decir que la estrategia de la gamificación, específicamente el uso del Kahoot en las clases, nos da una excelente forma de motivar entonces a los estudiantes, las competencias y todo lo que tiene que ver con algún premio o con ser el mejor, para ellos siempre va a ser una motivación. No solo como motivación, sino que también como una vía de acceso al aprendizaje, ya incentivando, ¿cierto? Captando su atención, realizando actividades que son de su agrado, hacen que ellos puedan acceder de forma más fácil al aprendizaje, ¿ya? Responde, como dice ahí, al DUA, de diversificar el currículum, es una excelente estrategia para no hacer siempre las mismas actividades más tradicionales y que también llegan al componente emocional. Recuerden que enseñar no es solamente traspasar contenido, sino que también tiene que ver con las emociones, porque no solo nos ofrece una forma de acceder al conocimiento, sino que también podemos mejorar algunos aspectos actitudinales, ¿ya? Porque obviamente todos los juegos tienen reglas y ellos se van regulando cuando tienen una competencia, ¿ya? Eso sería entonces mi presentación. Espero haya quedado todo De las muy primeras claro. civilizaciones. Cualquier duda, estoy disponible para también si es que se requiere de alguna capacitación para enseñar a utilizar esta plataforma. Yo siempre estoy dispuesta a cooperar con mis colegas, ¿ya? Muchas gracias por su atención y será hasta una próxima.